¿Alguna vez has imaginado un mundo habitado por gigantes? La Biblia nos dice que existió, no solo antes, sino también después del diluvio universal. En Génesis capítulo 6 se nos presenta a los misteriosos Nefilim y a hombres de una violencia extraordinaria. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres? La escritora Elena de White nos revela un dato asombroso. La humanidad antediluviana poseía una fuerza física y una estatura muy superiores a las nuestras. Hoy desvelaremos la verdadera historia oculta sobre los gigantes de la Biblia. ¿Quiénes eran los Nefilim? El debate ha durado siglos. Algunos creen que eran híbridos de ángeles y humanos, pero la Biblia y los escritos inspirados nos dan una respuesta diferente. La palabra Nefilim viene del hebreo y significa caídos o derribadores. No eran seres sobrenaturales, sino humanos. Eran el resultado de una apostasía masiva, la unión entre los hijos de Dios, es decir, el linaje fiel de Set, y las hijas de los hombres, el linaje apóstata de Caín. Esta mezcla produjo una generación de personas de gran tamaño, inteligencia y fuerza, pero moralmente corruptas. Eran gigantes en estatura y en maldad, líderes en la rebelión contra Dios que finalmente provocaría el diluvio. Antes del diluvio, el mundo estaba lleno de estos gigantes. Imagina una civilización con una fuerza y vitalidad que hoy nos parecerían sobrehumanas. Su gran estatura no era una anomalía, sino una evidencia de la vitalidad original que Dios había dado a la humanidad. Adán fue creado perfecto, con una fuerza y una estatura imponentes, y aunque el pecado había comenzado a degenerar a la raza, las primeras generaciones aún conservaban mucho de ese poder original. Sin embargo, esta fuerza física no iba acompañada de piedad. Al contrario, la usaron para la violencia, la opresión y el crimen. La corrupción moral llegó a un punto insostenible, y la maldad de los hombres era continua. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir de la forma más drástica posible, enviando el diluvio para limpiar la tierra de esa generación perversa. Pero la historia de los gigantes no termina con el diluvio. Sorprendentemente, después de que las aguas bajaran, la Biblia vuelve a mencionar a pueblos de gran estatura. ¿Cómo es posible? Aunque la degeneración continuó, ciertos linajes familiares, como los descendientes de Cam, conservaron características de gran tamaño por más tiempo. Así surgieron nuevas razas de gigantes que aterrorizaban a las naciones vecinas. La Biblia los nombra. Estaban los anaseos, de quienes los espías de Israel dijeron que a su lado parecían langostas. Estaban los refaitas, una antigua estirpe de gigantes. Y por supuesto, los gigantes filisteos, los más famosos de todos. Uno de los más impresionantes fue Og, rey de Basán. La Biblia describe su cama de hierro, que medía más de 4 metros de largo. Cuando los israelitas se preparaban para entrar en la tierra prometida, descubrieron que Canaán estaba dominada por estos temibles pueblos gigantes. Aquí es donde entra en escena el joven pastor David. Todos conocemos su épica batalla contra Goliat, el campeón filisteo que medía casi 3 metros de altura. Pero ¿sabías que Goliat no fue el único gigante al que David y sus hombres se enfrentaron? La historia es mucho más grande. David luchó directamente solo contra Goliat. Sí, pero la Biblia, en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Crónicas, nos cuenta que durante su reinado, sus valientes guerreros se enfrentaron y derrotaron a otros 4 gigantes filisteos, todos ellos emparentados con Goliat. Estaba Isbi-Benob, quien casi mata a David si no hubiera sido por la intervención de Abisai. Estaba Saf, también conocido como Sipai. Luego estaba Lahmi, que era el hermano de Goliat. Y finalmente, un gigante anónimo que tenía una particularidad: 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie.
En total, fueron 5 gigantes, la familia de Goliat, los que cayeron ante David y sus valientes. La batalla de David contra Goliat tiene un significado espiritual profundo que va más allá del simple combate físico. Goliat no era solo un hombre grande, representaba el orgullo humano, la confianza en la fuerza propia y la rebelión abierta contra el Dios de Israel. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, desafiaba a los ejércitos del Dios viviente. Por otro lado, David, un simple pastor sin armadura, simboliza la fe victoriosa. No confió en su fuerza, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Elena de White escribe que la piedra que David lanzó no fue guiada por su propia puntería, sino por la mano de los ángeles, que la dirigieron con precisión mortal. Esta batalla es un modelo perfecto de la gran guerra cósmica entre el bien y el mal, entre la fe en Dios y la arrogancia del enemigo. Entonces, ¿qué nos revela toda esta historia sobre los gigantes? Nos muestra que la corrupción humana puede alcanzar proporciones gigantescas, literal y figuradamente. El tamaño de estos hombres era un reflejo externo de la magnitud de su rebelión interna. Pero la lección más importante es que Dios nunca abandona a su pueblo, ni siquiera cuando los enemigos parecen imposibles de vencer. Para los soldados de Israel, Goliat era un gigante invencible. Para David, era un simple mortal desafiando a un Dios todopoderoso. Estas historias de gigantes en la Biblia no son solo relatos antiguos y curiosos. Son una advertencia sobre el poder del mal, pero también un faro de esperanza. Nos recuerdan que, sin importar cuán grandes sean los gigantes que enfrentemos en nuestra vida, la fe en Dios es el arma más poderosa que podemos tener. Gracias por acompañarnos en este viaje a un pasado de gigantes y héroes de la fe. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.